¿Alguna vez te has sentido solo en medio de la tormenta, como si tu fe estuviera al borde del abismo? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de orar y confiar, las respuestas parecen esquivas? Hoy voy a revelarte lo que nadie te dice sobre la fe, una verdad transformadora que podría cambiar tu vida para siempre. Imagínate esto: estás en un momento de incertidumbre, sintiendo que la oscuridad te rodea y que Dios parece distante. Pero hay algo profundo y poderoso que nunca te han contado, y en este video, descubrirás cómo enfrentar tus miedos y fortalecer tu relación con Él. Si este mensaje resuena en tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así, cada vez que publique una reflexión que pueda iluminar tu camino, serás el primero en saberlo. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar por completo tu vida espiritual. La fe es un concepto central en la vida de todo creyente, y sin embargo, a menudo se la entiende de manera equivocada. La Biblia nos dice en Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición parece simple, pero la práctica de la fe es mucho más compleja. La fe no es solo una creencia ciega, ni un boleto garantizado a una vida sin problemas. La fe es un camino lleno de desafíos, pruebas y, sobre todo, decisiones diarias de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir esa confianza. Hoy quiero compartir contigo una perspectiva poco hablada. La fe no es perfecta ni siempre inquebrantable, pero es una elección valiente de creer en lo invisible y confiar en el plan divino. Para ilustrarlo, exploraremos 3 historias bíblicas que, aunque llenas de incertidumbre y duda, muestran cómo la fe se fortalece en medio de la adversidad. La fe no es lo que pensamos. Cuando escuchamos la palabra fe, imaginamos una convicción inamovible, una certeza absoluta sin espacio para la duda. Sin embargo, la Biblia nos presenta personajes que, a pesar de tener una fe genuina, también experimentaron momentos de debilidad y temor. Ejemplo de Pedro y el agua. Recuerda el episodio en el que Jesús caminaba sobre las aguas. Pedro, lleno de audacia, pidió unirse a él. Durante esos breves instantes, Pedro experimentó la gloria de lo sobrenatural al caminar sobre el mar. Pero en cuanto se dejó dominar por el miedo y comenzó a mirar a las olas embravecidas, la duda se apoderó de él y empezó a hundirse. Jesús, extendiendo su mano, le reprendió suavemente. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Aquí radica la primera gran lección: la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de continuar, aun cuando el miedo se interpone. Así como Pedro, muchos de nosotros comenzamos con pasos de fe, pero el temor puede nublar nuestro juicio. Reconocer esa vulnerabilidad nos abre la puerta a crecer y aprender a confiar aún más en Dios. Ejemplo de Tomás el incrédulo. Otro ejemplo lo encontramos en el apóstol Tomás, conocido como Tomás el incrédulo. Después de la resurrección, cuando los demás ya habían visto las evidencias, Tomás pidió ver y tocar las heridas de Jesús para poder creer. Jesús, en su infinita paciencia, se apareció a él y le dijo: «Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. La experiencia de Tomás nos enseña que la fe auténtica no se basa únicamente en evidencias físicas, sino en una confianza que trasciende lo visible. Esa decisión de creer sin ver es lo que forja una fe más profunda y duradera. La fe no es magia. Existe la creencia errónea de que si tenemos fe, Dios actuará de inmediato y de la forma exacta que deseamos. Pero la fe no es una varita mágica ni un contrato que se cumple a la carta. Es una relación viva con un Dios que nos guía y a veces nos enseña a través de la adversidad. Ejemplo de los amigos de Daniel. Considera la historia de los amigos de Daniel. Sadrac, Mesac y Abednego. Se negaron a adorar la estatua del rey. Como castigo, fueron arrojados al horno de fuego. Antes de enfrentar ese calvario, declararon con convicción: «Nuestro Dios puede librarnos del fuego, pero si no lo hace, de todas maneras no adoraremos a otro Dios». Daniel 3, 17-18. Esta declaración nos muestra que la fe verdadera no depende de los resultados tangibles. Ellos confiaban en Dios sin importar si el milagro se manifestaba de inmediato. Su fe se basaba en una relación profunda con Él, en lugar de en un deseo egoísta de escapar del peligro. Ejemplo de Job. Otro caso paradigmático es el de Job. A pesar de sufrir la pérdida de su familia, sus riquezas y su salud, Job nunca abandonó su fe. Aunque cuestionó y lamentó su suerte, nunca dejó de creer en la soberanía de Dios. Job dijo: «Aunque Él me mate, en Él esperaré». Job 13:15. La experiencia de Job nos recuerda que la fe es la confianza en Dios incluso cuando el dolor y la pérdida parecen reinar.
No es una garantía de una vida sin sufrimiento, sino una decisión de creer que, a pesar del dolor, Dios tiene un propósito mayor. La fe se prueba en el desierto. Los momentos de prueba son inevitables, y es en esos desiertos de la vida donde la fe se forja y se reafirma. Los grandes héroes de la Biblia pasaron largos periodos en los que la promesa de Dios parecía distante o inalcanzable, y sin embargo, persistieron. Ejemplo de Abraham y la promesa del Hijo. Abraham es un ejemplo icónico de fe en medio de la espera. Dios le prometió ser padre de naciones, a pesar de que él y su esposa Sara eran de edad avanzada y sin hijos. Durante 25 largos años, Abraham vivió en una incertidumbre dolorosa, pero nunca dejó de confiar en la palabra de Dios. La historia de Abraham nos enseña que la fe se fortalece en la espera. Cada día de incertidumbre se convierte en una oportunidad para aferrarse a la promesa divina, sabiendo que la fidelidad de Dios se manifiesta en el tiempo perfecto. Ejemplo de Moisés y el desierto. Otro ejemplo poderoso es Moisés. Aunque fue ungido para liberar a Israel de la esclavitud, tuvo que enfrentar 40 años de vagar en el desierto. Durante ese tiempo, a pesar de la escasez y las constantes pruebas, Moisés confió en el plan de Dios para su pueblo, guiándolos hacia la tierra prometida. La travesía de Moisés nos muestra que la fe se afianza en medio de las adversidades. Cada obstáculo y cada desierto es una oportunidad para crecer en confianza y dependencia en el Señor. Ejemplo de David y su camino hacia el trono. David, ungido desde joven, no fue inmediatamente rey. En su camino estuvo plagado de desafíos, desde enfrentarse a gigantes hasta evadir las persecuciones de un rey celoso. Sin embargo, David nunca dejó de confiar en la promesa de Dios para su vida. La vida de David nos enseña que la fe es una construcción gradual, que se consolida a través de las pruebas y la perseverancia. Cada tropiezo y cada victoria refuerzan la confianza en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Volvamos al inicio. Te pregunté, ¿qué es lo que nadie te dice sobre la fe? La gran revelación es esta: la fe no es una garantía de ausencia de problemas, ni es una fórmula mágica que hace desaparecer los miedos. La fe es, ante todo, una decisión. Es la decisión de levantarse cuando te sientes débil, de creer cuando no ves respuestas y de aferrarte a Dios en medio del caos. La fe se construye día a día, a través de pequeñas victorias y, sobre todo, a través de la perseverancia en momentos de duda. Cada vez que eliges confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido, fortaleces esa fe que te sostendrá en los momentos más difíciles. Esta revelación puede cambiar tu vida. Porque si entiendes que la fe es una elección, podrás liberarte de la presión de tener que sentir siempre una certeza inquebrantable. Podrás aceptar que es normal tener dudas y, aún así, tomar la decisión de seguir creyendo y caminando en la luz divina. Si has sentido que estas palabras han tocado tu corazón, si alguna vez te has sentido como Pedro, dudando en medio de la tormenta, o como Tomás, necesitando ver para creer, te invito a que compartas en los comentarios tu experiencia personal. ¿Cuál de estas verdades sobre la fe te impactó más? ¿Has tenido momentos en los que tu fe se vio puesta a prueba y lograste superarlos? Tu testimonio podría ser esa luz que inspire a otros. Recuerda, cada historia, cada lucha y cada victoria en la fe nos acerca un poco más a comprender el amor y la fidelidad de Dios. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir más reflexiones y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad hoy. Y antes de despedirnos, medita en esto: la fe es una decisión diaria de confiar, de elegir creer, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Esa es la verdad que, aunque pocos se atreven a decirla, puede transformar tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.